Las flechas no se detuvieron. Eso era lo que ningún veterano romano podía explicar después, ni el calor, ni el polvo, ni los gritos. Las flechas simplemente nunca dejaron de llegar, y los hombres a los que estaban matando habían entrenado toda su vida para un tipo de guerra que ya no ocurría a su alrededor. 7 legiones, entre 35.000 y 40.000 de los mejores soldados que el mundo antiguo había producido jamás, se encontraban en las llanuras abiertas de Mesopotamia el 9 de junio del 53 a.C., siendo sistemáticamente aniquiladas por un enemigo al que no podían alcanzar, al que no podían cargar y al que no podían sobrevivir. La fuerza que lo hacía sumaba aproximadamente 10.000 jinetes. El hombre que comandaba esa caballería tenía poco más de 30 años, y el rey Parto que lo envió ni siquiera esperaba que ganara. Entonces, ¿qué pasó? Roma perdió 20.000 muertos y 10.000 prisioneros en una sola tarde. El hombre más rico del mundo terminó el día como un accesorio teatral. Pero aquí está lo que las crónicas antiguas describen y nunca explican del todo. ¿Por qué Marco Licinio Craso bajó de la colina? Tenía el terreno elevado, tenía a los últimos de sus hombres. Había sido advertido. Sus propios oficiales agarraron las riendas del caballo que le ofrecían. Y Craso, un hombre que había sobrevivido a las proscripciones de Mario, que se había escondido en una cueva de los asesinos, que había perdurado décadas en el sistema político más brutal jamás ideado, bajó de la colina hacia la llanura inferior, hacia hombres que habían pasado la tarde exhibiendo la cabeza de su hijo en una lanza. Las crónicas registran que fue. No explican qué quedaba de él cuando lo hizo. Descubrirás la única alianza que Craso rechazó en las semanas previas a la batalla. Una oferta de 40.000 soldados que le habrían dado todas las ventajas tácticas, rechazada no por estrategia, sino por el deseo de un camino más corto. Aprenderás que llevaba Surena detrás de su línea de caballería, que destruyó la única estrategia racional que le quedaba a Roma. Y verás cómo las águilas capturadas en esa tarde de junio pasaron 33 años en los templos partos mientras la República de Roma se despedazaba en su ausencia. Y por qué Augusto puso su imagen en su propia armadura cuando finalmente las recuperó. Para entender qué se rompió dentro de Craso antes de ese descenso final, debemos retroceder 3 años, a una reunión privada en un pequeño pueblo del norte de Italia, y al momento en que la desesperada necesidad de gloria de un hombre puso 300 años de república en el camino a la ruina. Estos no eran tres iguales. Eran dos conquistadores y un contable, y el contable era quien necesitaba demostrar algo. La alianza formada en el 60 a.C. entre Marco Licinio Craso, Gneo Pompeyo y Julio César no tenía nombre oficial, ni estatus legal, ni estructura formal. Los romanos de la época lo llamaban el monstruo de 3 cabezas. Los estudiosos modernos evitan llamarlo triunvirato en absoluto. El diccionario clásico de Oxford señala que fue totalmente extraoficial y nunca descrito en la época por ese término. Lo que era, en la práctica, eran 3 de los hombres más poderosos del mundo, acordando discretamente usar su influencia combinada para eludir las instituciones de la República Romana cada vez que éstas se interponían en su camino, sin votos, sin ceremonias, solo la ambición reconociéndose en otros 2 rostros y decidiendo que la cooperación era más eficiente que la competencia. Para Pompeyo, la alianza era una forma de asegurar la ratificación política de los asentamientos orientales que ya había negociado.
la reorganización del cercano Oriente que lo había convertido en el general más célebre de su generación. Para César era el trampolín hacia el consulado y luego el mando militar en la Galia que lo convertiría en el hombre más poderoso de Roma. Para Craso era algo más complicado. Plutarco, que no fue neutral en su evaluación de Craso, pero cuyo relato se basa en fuentes casi contemporáneas, escribe sobre un hombre consumido por lo que llama una pasión fresca y ardiente, por los trofeos militares y el tipo de prestigio que sólo la conquista extranjera podía comprar. El problema para Craso era que el prestigio tenía un precio específico y su dinero no podía pagarlo. Su fortuna, que Plutarco estima había crecido de 300 a más de 7.000 talentos a través de una combinación de especulación inmobiliaria, manipulación legal y la compra sistemática de los desastres urbanos de Roma, era la base de su influencia política. Pero en una cultura que medía la grandeza en triunfos y territorios conquistados, 7.000 talentos no compraban exactamente nada que las campañas orientales de Pompeyo no hubieran superado ya. Pompeyo había reorganizado todo el Mediterráneo. César estaba añadiendo la Galia al imperio. Craso había aplastado a Espartaco, e incluso eso había sido parcialmente secuestrado. Esa herida en particular tenía casi 20 años cuando ocurrió lo de Carras, pero no había sanado. Pompeyo había llegado al final de la guerra de los esclavos para barrer los restos supervivientes del ejército de Espartaco, y luego reclamó una parte del crédito por poner fin a una rebelión en cuya derrota casi no había tenido nada que ver. Craso había hecho los años difíciles de trabajo pesado. Pompeyo se había llevado el saludo final, la auctoritas, esa cualidad romana específica de autoridad ganada por logros militares, se había dividido de forma desigual, y Craso nunca había olvidado quién se había llevado la porción más grande. La conferencia de Luca en el 56 a.C. fue el intento de la alianza por repararse. Más de 100 de los hombres más poderosos de Roma se reunieron en la provincia de César, la Galia Cisalpina, senadores, tribunos, hombres con ejércitos, dinero y maquinaria política a su disposición. Y entre los tres principales se elaboró un nuevo acuerdo. Craso y Pompeyo se postularían para el consulado del 55 a.C. Después de su mandato, Pompeyo recibiría las provincias españolas. Craso recibiría Siria. Siria no era el destino. Siria era la puerta. Y a través de esa puerta justo al otro lado del río Éufrates yacía el imperio parto, la única gran potencia del cercano Oriente que Roma aún no había absorbido. Y según los relatos contemporáneos de las ambiciones de Craso, la puerta de entrada al tipo de gloria que finalmente, después de décadas de ser eclipsado, podría ponerlo en la misma frase que los hombres a los que había estado financiando. Las matemáticas del triunvirato eran sencillas. 3 variables en una ecuación que solo se equilibraba mientras las 3 estuvieran presentes. Si se eliminaba una, las otras 2 no tenían razón para seguir cooperando. Lo que Craso necesitaba y lo que estaba a punto de ir a buscar en el desierto equivocado era el logro militar que hiciera impensable su eliminación de la ecuación. Lo que encontró fue algo completamente distinto. En el invierno del 54 al 53 a.C., Marco Licinio Craso llegó a Siria con 7 legiones, la fuerza militar más poderosa que Roma había enviado jamás al este del Éufrates, y pasó su tiempo pesando los tesoros de los templos en una balanza. Plutarco
Basándose en fuentes que parecen incluir relatos de la campaña casi contemporáneos, registra que Craso dedicó su invierno en Siria no a entrenar a sus tropas o a recopilar información sobre las capacidades militares partas, sino a calcular los ingresos de la provincia y a medir, por peso físico, la plata y el oro almacenados en el templo de Atargatis en Hierápolis. Es el detalle que ilumina todo sobre el desastre que siguió. No porque demuestre que Craso fuera estúpido, no lo era, sino porque revela la arquitectura mental de un hombre que había pasado toda su vida tratando cada problema como un ejercicio de asignación de recursos. Siempre había ganado identificando activos, adquiriéndolos y desplegándolos eficientemente. Eso lo había convertido en el hombre más rico del mundo conocido, pero no lo había preparado para Surena. Su juventud había estado definida por la catástrofe y el cálculo a partes iguales. Nacido alrededor del 115 a.C., en una prominente familia romana, vio a su padre y a su hermano ser asesinados durante las proscripciones de Mario, las purgas políticas de la República Romana tardía en las que las cabezas de hombres poderosos aparecían en picas como demostraciones de dominio de facción. Craso pasó años después escondido en la costa española, protegido por amigos de la familia, esperando a que el clima político cambiara. Cuando la facción de Sila finalmente prevaleció, Craso regresó a Roma e hizo lo que siempre había hecho. Encontró la oportunidad en los desastres de los demás. Su fortuna se construyó mediante métodos que Plutarco describe con un disgusto apenas disimulado. Organizó brigadas de bomberos privadas en Roma, no como un servicio público, sino como un negocio depredador. Cuando un edificio se incendiaba, sus agentes se acercaban al dueño aterrorizado y a los propietarios adyacentes con ofertas de compra a descuentos catastróficos, mientras la estructura aún ardía. Si el dueño aceptaba, la brigada extinguía las llamas. Si no, observaban cómo se quemaba. A través de este método y de la compra sistemática de propiedades confiscadas a las víctimas de Sila, Craso acumuló participaciones inmobiliarias que cubrían partes sustanciales de Roma. El veredicto de Plutarco, emitido con la brusquedad de la sentencia de un magistrado, todas sus virtudes, que eran genuinas y numerosas, se vieron oscurecidas por un solo vicio: la avaricia. Lo que es importante entender es que esto no era simplemente codicia en el sentido común. Era un marco filosófico completo. Craso gestionaba su casa como una rama del Estado, entrenando a esclavos como lectores, contables, plateros y administradores de fincas. Trataba las relaciones políticas como instrumentos financieros, extendiendo crédito estratégicamente y cobrándolo en el momento apropiado. Él había sido el motor que mantenía funcional al triunvirato, no solo como una tercera voz, sino como el hombre con suficiente capital líquido para financiar a cualquiera de los otros dos cuando la ambición lo requería. Su poder era real, sofisticado y ganado, pero también era a mediados de los años 50 a.C. insuficiente. Tenía entre 60 y 62 años cuando cruzó el Éufrates. Su último mando militar significativo había sido la campaña de Espartaco, casi 20 años antes. Algunos relatos antiguos sugieren que se inspiró en Alejandro Magno, que soñaba con igualar las conquistas orientales de Alejandro y llegar al Océano Índico. Si esto es una ambición documentada o un embellecimiento literario posterior es genuinamente incierto. Lo que está documentado es lo que hizo en Siria en lugar de prepararse.
Pesó tesoros, calculó ingresos y aceptó pagos en efectivo de las poblaciones locales en lugar de levas de milicias. El hombre que se enfrentaría al tren de camellos de Surena había pasado su invierno contando plata. Plutarco, escribiendo aproximadamente un siglo y medio después de los eventos de Carras y basándose en relatos que parecen incluir testimonios oculares de supervivientes, describe al comandante Parto en términos que se leen casi como un contrapunto deliberado a Craso. Mientras que Craso era viejo, Surena estaba en sus 30 años. Mientras que Craso estaba definido por el dinero, Surena estaba definido por la sangre. Y mientras que Craso había pasado su invierno pesando la plata de los templos, Surena lo había pasado construyendo un arma. Su nombre completo era Rustaham Suren Pahlav, siendo Surena la versión griega y latina de Suren, un nombre que en lengua avéstica significa el heroico. Era el líder de la casa de Suren, una de las 7 grandes familias nobles de Partia, cuyos privilegios hereditarios incluían el derecho a coronar a los reyes partos de la dinastía arsácida, una tradición que había persistido desde la fundación del imperio en el siglo III a.C. Según las fuentes antiguas, la familia había mantenido este papel ceremonial y militar durante generaciones. El erudito Gaserani lo describe como un rey por derecho propio, por la forma en que operaba su séquito personal. Cuando Surena viajaba por motivos privados, registra Plutarco, traía un tren de equipaje de 1000 camellos y 200 carros, con 1000 jinetes acorazados como escolta personal. Lo que Plutarco también señala, en un detalle que habría divertido a cualquiera que sobreviviera a Carras, era que la apariencia de Surena era considerada afeminada según los estándares romanos. Su rostro estaba pintado a la moda de Media. Su cabello estaba peinado de una forma que los observadores romanos aparentemente encontraban petimetre. La delicadeza de su aspecto y lo afeminado de su vestido, escribe Plutarco, no prometían tanta hombría como la que realmente poseía. El hombre que destruiría 7 legiones romanas llegó al campo de batalla pareciendo, a ojos romanos, un dandy de la corte. No siempre había operado en las sombras de Partia. Poco antes de Carras, Surena había luchado y ganado una guerra civil dinástica, derrotando a Mitrídates III y restaurando a Orodes II en el trono parto en una campaña que demostró tanto sus capacidades militares como su valor político para el nuevo rey. Para cuando Craso cruzó el Éufrates, Surena era posiblemente el comandante militar activo más consumado del mundo antiguo, y era más joven que muchos de los centuriones romanos a los que mataría. La fuerza que Orodes le asignó, y aquí hay un detalle que importa enormemente, no estaba destinada a ser un ejército para ganar la batalla. Las fuentes antiguas registran que Orodes no anticipaba que la fuerza de Surena pudiera derrotar a Craso. Envió a Surena a explorar y hostigar mientras el propio Orodes llevaba al ejército principal parto a castigar a Armenia, aliada de Roma, por sus simpatías romanas. Los 10.000 jinetes de Surena, aproximadamente 1000 catafractos y 9000 arqueros a caballo, eran el plan B de Partia. El plan era el retraso. Esos 9000 arqueros a caballo llevaban arcos compuestos que eran, en términos de tecnología militar de la época, algo que los soldados romanos nunca habían encontrado a gran escala. Construidos con madera laminada, tendones y cuerno en una forma recurva que maximizaba la potencia de tiro, estas armas podían,
en la descripción documentada de Plutarco, golpear con una velocidad y fuerza que fracturaban la armadura y se abrían paso a través de toda cobertura por igual, fuera dura o blanda. Los catafractos, tanto el jinete como el caballo envueltos en escamas de hierro o bronce, empuñando lanzas llamadas contoi, lo suficientemente largas como para atravesar a dos hombres a la vez, proporcionaban el elemento de choque que los arqueros a caballo preparaban. Pero fue el tren de apoyo lo que hizo que todo fuera posible. Detrás de la línea de caballería, Surena había colocado 1000 camellos, cada uno cargando fardos de flechas en cantidades suficientes para mantener el combate indefinidamente. Esta no era la práctica estándar de los partos. Fue una innovación logística específica diseñada para esta campaña concreta, contra un enemigo que él comprendía lo suficientemente bien como para saber que intentaría esperar a que se agotaran sus municiones. Las matemáticas del ejército de Surena eran simples. 10.000 jinetes que nunca se quedarían sin munición contra 40.000 infantes que no podían acercarse al rango de combate. Todo lo que Roma tenía que hacer era encontrar una manera de cruzar 50 metros de aire abierto con flechas llegando desde todas las direcciones. Nunca lo logró. 3 hombres ofrecieron a Marco Craso una salida a lo que se avecinaba. Él rechazó las 3. El primer rechazo ocurrió antes de que un solo soldado romano cruzara el Éufrates. Artabazdes II, rey de Armenia y aliado nominal de Roma en el este, llegó al campamento de Craso con una propuesta que los historiadores militares, mirando hacia atrás a través de 2000 años, reconocen como la campaña que nunca ocurrió, aquella en la que Roma podría haber ganado. Artabazdes ofreció 10.000 jinetes acorazados y 30.000 infantes bajo una condición: que los romanos invadieran Partia a través del terreno montañoso de Armenia en lugar de cruzar directamente la llanura mesopotámica. Esta ruta habría evitado el terreno llano y abierto donde los arqueros a caballo partos operaban con su máxima eficacia, asegurando los flancos y el suministro de agua del ejército romano, y aportando todo el peso del apoyo militar armenio a la campaña. Todas las fuentes principales sobre Carras documentan esta oferta y su rechazo. Craso la rechazó. Estaba decidido a marchar directamente a través de Mesopotamia para mantener el contacto con las guarniciones que había establecido el año anterior. El camino no más corto le costó 40.000 soldados y la caballería armenia que rechazó. El segundo rechazo provino de su propio mando. Mientras el ejército marchaba en la primavera del 53 a.C., se encontraron con un jefe árabe llamado Ariamnes, también referido como Abgarus en algunas fuentes, que anteriormente había servido a Pompeyo en sus campañas orientales y en quien Craso, por lo tanto, confiaba. Ariamnes le dijo a Craso que los partos estaban en estado de pánico y huyendo. Instó a una persecución rápida para atraparlos antes de que escaparan. El hombre que estaba al lado de Craso, su cuestor, Cayo Casio Longino, aconsejó exactamente lo contrario. «Sigue el Éufrates», instó Casio. «Mantén cerca el agua y el terreno defendible. No dejes que un guía desconocido nos lleve a terreno abierto». Plutarco registra el intercambio. Craso eligió a Ariamnes. Según las fuentes antiguas, Ariamnes era un agente parto, aunque algunos historiadores militares modernos sugieren que la ruta que eligió podría haber sido un camino de caravanas legítimo, con agua adecuada, más que la trampa deliberada en el desierto que Plutarco implica. Lo que no se discute es a dónde llevaba el camino.
El tercer rechazo fue la respuesta de Craso a un mensaje que llegó a mitad de la marcha desde Artabasdes. El ejército principal parto había invadido Armenia, por lo que el rey armenio no podía enviar los refuerzos que había ofrecido. Le rogó a Craso que cambiara de rumbo. Craso ignoró el mensaje y continuó hacia el este. Lo que hace que esta secuencia sea notable es que la decisión de Orodes II de dividir sus fuerzas fue, de hecho, brillante precisamente debido a los rechazos de Craso. Si Craso hubiera tomado la ruta armenia, el ataque de Orodes a Armenia habría sido su perdición. En cambio, al elegir la marcha directa por Mesopotamia y rechazar tanto la alianza armenia como el consejo del camino del río de Casio, Craso le entregó a Orodes un regalo estratégico. Armenia neutralizada, los flancos romanos expuestos y el ejército marchando hacia Surena en el terreno que Surena había elegido. La trampa se cerró antes de que los romanos se dieran cuenta de que existía. Hay una ironía adicional documentada en las fuentes antiguas. La campaña del año anterior, la incursión de Craso en el 54 a.C. en la Mesopotamia occidental, había sido engañosamente exitosa. Cruzó el Éufrates en Ceugma, capturó varias ciudades, derrotó a una pequeña fuerza parta bajo un gobernador llamado Silaces y fue aclamado como imperator por sus soldados en una ciudad llamada Cenodotium. Aceptó el título, con lo que Plutarco sugiere que fue más orgullo del que el logro merecía. Luego regresó a Siria para el invierno, dando tiempo a Orodes para reorganizarse y asignar a Surena al problema. La pequeña victoria había creado precisamente la lección equivocada, que Partia era un oponente manejable en términos familiares. Para cuando los exploradores de Craso regresaron con la noticia de que el ejército parto no se estaba retirando, sino que se acercaba con gran fuerza, el ejército romano ya estaba en la llanura abierta, lejos del río, sin terreno defendible en ninguna dirección. Los tres rechazos se habían convertido en una trampa, y la trampa se había cerrado. Si te acercaras al ejército romano desde cualquier dirección en esa mañana de junio, lo que verías es un organismo que ha sido optimizado durante siglos para un tipo específico de matanza, que es completamente inútil en este lugar. El legionario en el centro de ese organismo llevaba unos 20 kilos de equipo. Un scutum, el gran escudo rectangular curvado para envolver su cuerpo. Una lorica amata, la camisa de malla de anillos de hierro entrelazados. Un casco de bronce, 2 pila, jabalinas pesadas con puntas de hierro blando, diseñadas para doblarse al impactar y no poder ser devueltas, pero letales solo al alcance del brazo de un hombre fuerte, y un gladius, la espada corta española, 50 centímetros de hoja de hierro, optimizada para apuñalar a corta distancia en la presión de una melee. Este paquete de equipo representaba cientos de años de guerra italiana refinada en algo cercano a la perfección para su propósito previsto: acercarse a la distancia de un brazo de un enemigo y matarlo antes de que él te matara a ti, contra cualquier cosa que se mantuviera a la distancia de un brazo. El legionario romano estaba entre los soldados más peligrosos que jamás habían vivido. Contra algo que se mantenía a 50 metros de distancia y le disparaba era un blanco. El ejército que comandaba Craso comprendía 7 legiones, entre 28.000 y 35.000 infantes pesados. Los apoyaban aproximadamente 4.000 infantes ligeros y 4.000 jinetes, incluyendo los 1.000 jinetes galos que César había enviado con Publio Craso como un gesto personal de apoyo.
Las fuerzas de caballería aliadas de Artabazdes, que habían suplementado al ejército durante la aproximación, se habían retirado antes o durante la marcha a Carras, reduciendo aún más el elemento montado en el momento en que más se necesitaba. Algunos relatos antiguos sugieren que el ejército incluía soldados que nunca habían visto combate, hombres a los que Craso había reclutado, gracias a su enorme riqueza, en lugar de mediante el proceso de selección de veteranos que caracterizaba a las mejores campañas de Roma. Los historiadores militares advierten contra la exageración de este punto. Las debilidades estructurales de la doctrina romana en este terreno eran más significativas que cualquier cualidad individual de los propios soldados. Incluso los mejores legionarios jamás entrenados se habrían enfrentado al mismo problema fundamental. Sus armas y su doctrina estaban construidas para una batalla que Surená no tenía intención de luchar. Craso reorganizó su formación en el último momento, cambiando de la tradicional línea larga a un enorme cuadrado hueco, cada lado formado por 12 cohortes con caballería en los bordes. Su hijo Publio comandaba un ala, Casio Longino comandaba la otra. El propio Craso permaneció en el centro. Entonces Surena hizo su primer movimiento antes de que volara una sola flecha. Según Plutarco, Surena había ocultado el grueso de su fuerza detrás de su vanguardia para que su ejército pareciera pequeño. A una señal, las túnicas que los cubrían se quitaron y la armadura debajo captó la luz de la mañana, el súbito brillo de las escamas y el hierro visible a través de la llanura. Luego vinieron los tambores. Plutarco los describe como instrumentos huecos cubiertos con campanas de bronce que producían lo que él llama el bramido de las bestias, mezclado con sonidos parecidos al trueno. El sonido atravesó el terreno abierto antes de que un solo arquero a caballo hubiera tensado una cuerda, llenando la formación romana con un ruido que los relatos contemporáneos describen como profundamente desorientador, un arma psicológica, deliberada desplegada antes que la militar. Los romanos habían entrenado para el choque del acero y las órdenes gritadas de una melee. Lo que Surena les dio primero fue ruido desde todas las direcciones, diseñado para decirle al sistema nervioso que algo andaba profundamente mal antes de que la mente pudiera descifrar qué era. La batalla ya había comenzado. Los romanos simplemente aún no lo sabían. La llanura al este de la ciudad de Carras, la moderna Harran en el sureste de Turquía, en el valle del río Balik, no es el páramo sin rasgos que los relatos romanos posteriores a veces implican. El terreno se describe mejor como estepa que como desierto. La agricultura era posible en el valle, el río proporcionaba agua y el suelo podía sostener a un ejército. El problema no era la sequedad, el problema era la amplitud. No hay nada en la llanura mesopotámica al este de Harrán que detenga a un caballo. No hay colinas para canalizar a la caballería hacia corredores predecibles. No hay bosques para forzar el desmontaje. No hay cruces de ríos donde las ventajas de movilidad se compriman. La tierra se extiende plana en todas las direcciones, bajo un cielo que el 9 de junio del 53 a.C. habría sido un horno. La temperatura en Mesopotamia, a principios de junio, supera regularmente los 40 grados centígrados. Plutarco y otras fuentes antiguas hacen repetidas referencias al calor como un factor agravante. Hombres de pie con mallas de hierro bajo el sol de junio, en una formación que no podía moverse libremente, recibiendo disparos desde distancias que no podían cubrir.
El dilema romano en este terreno se reduce a una aritmética sin solución. Si los legionarios se dispersaban para limitar el daño de las ráfagas de flechas masivas, se volvían vulnerables a las cargas de los catafractos, la caballería pesada que solo necesitaba un hueco en la formación para clavar sus contoi. Si permanecían en formación cerrada, bloqueando los escudos en el testudo que podía desviar parcialmente las flechas, se convertían en un blanco estacionario que los arqueros a caballo podían rodear indefinidamente, buscando puntos débiles, esperando a que la formación se agrietara. El testudo era la mejor opción entre dos malas, pero restringía severamente su capacidad en el combate cuerpo a cuerpo, lo que significaba que en el momento en que los catafractos encontraban un hueco, los legionarios que lo defendían no podían maniobrar con la suficiente libertad para recibir la carga adecuadamente. Y luego estaba la cuestión de la distancia. El gladius era un arma de los últimos 50 centímetros de una pelea. El pilum era un arma de proyectil de un solo uso, efectiva a unos 20 o 30 metros. El arco compuesto parto capaz de disparar con fuerza suficiente para fracturar armaduras era efectivo a 2 o 3 veces esa distancia, y sus usuarios eran blancos móviles a caballo mientras disparaban. La táctica parta más famosa: girar en la silla a pleno galope para disparar hacia atrás a la caballería que los perseguía, lo que los historiadores llamaron más tarde el disparo parto. Significaba que incluso si la caballería romana cargaba, los arqueros a caballo que huían podían matarlos mientras se retiraban. No había dirección en la que Roma pudiera empujar que no estuviera ya cubierta. El polvo lo empeoraba todo. Miles de caballos moviéndose en patrones circulares alrededor del cuadrado romano levantaban el seco suelo mesopotámico en nubes que reducían la visibilidad dentro de la formación y hacían casi imposible rastrear de dónde vendría la siguiente ráfaga. Los hombres podían oír las flechas antes de verlas. A veces ni siquiera podían oírlas por encima de los tambores. Los legionarios habían entrenado toda su vida para una batalla que el terreno ya había decidido. Pero incluso en esta situación, de pie bajo el calor, bajo las flechas, en una formación que no podía avanzar, quedaba una estrategia romana racional. Todos los soldados que se habían enfrentado a arqueros a caballo en cualquier campaña anterior lo sabían. Aguantabas, te quedabas detrás de tus escudos. Esperabas a que el enemigo agotara su munición, y cuando los arqueros no tuvieran nada más que disparar, avanzarías cuerpo a cuerpo y usarías las armas que ellos no podrían responder. Ese era el plan. Entonces vieron los camellos. En la mañana del 9 de junio del 53 a.C., los partos revelaron su ejército y lo hicieron como teatro. El cuadrado romano había avanzado a través de la llanura con sus pantallas de caballería desplegadas, siguiendo la doctrina estándar. Cuando los exploradores regresaron con la noticia de que la fuerza de Surena se acercaba con fuerza, Craso completó la reorganización de su formación: 12 cohortes por lado, caballería en los bordes, 40.000 hombres comprimiéndose en una forma geométrica que esperaban los hiciera invulnerables desde todas las direcciones. Se equivocaban, pero aún no lo sabían. Lo que estaban viendo en el horizonte era la vanguardia de Surena, una fuerza manejable que sugería que la batalla podría ser un enfrentamiento convencional después de todo. Entonces llegó la señal. Las túnicas se cayeron.
1000 catafractos con armadura de escamas completa y otros 9000 arqueros a caballo se revelaron a través de la llanura. El sol de la mañana atrapando el hierro y el bronce, y convirtiendo el horizonte en algo que las fuentes de Plutarco describen con el efecto visual de una súbita transformación mecánica. En un momento una modesta pantalla de caballería, al siguiente el extremo letal de la máquina militar más móvil del mundo antiguo. Antes de que nadie cargara, antes de que volara una sola flecha, llegó la segunda arma de Surena. Los tambores huecos cubiertos de campanas de bronce comenzaron. La documentación de Plutarco sobre su sonido es específica. No simplemente fuerte, sino profundamente extraño, descrito como el bramido de las bestias mezclado con sonidos parecidos al trueno, diseñado para actuar sobre el sistema nervioso más que sobre cualquier cálculo racional. Se cree que las campanas estaban dentro de los tambores, produciendo una resonancia de zumbido sobre la percusión, asemejándose al sonido de una fiera más que al de un instrumento musical. Esta fue una guerra psicológica llevada a cabo antes de que se lanzara una lanza, y las crónicas sugieren que funcionó exactamente como se pretendía. Lo que siguió estableció el patrón para las siguientes 8 horas. Los catafractos avanzaban como si prepararan una carga frontal, obligando a los romanos a cerrar la formación en previsión del combate cuerpo a cuerpo, escudos arriba, el testudo comenzando a formarse, y luego se retiraban. Esto no era duda, era calibración. Empujar a los romanos a su posición defensiva agachada y luego entregar el trabajo a los arqueros a caballo que necesitaban ese blanco comprimido. En el momento en que los catafractos se retiraban, comenzaba el carrusel circular. Miles de caballos moviéndose en grandes bucles alrededor del cuadrado romano, cada pasada soltando ráfagas en ángulos que los escudos no podían cubrir del todo. El polvo subiendo con los cascos hasta que el mundo dentro de la formación se contraía al hombre a tu lado y a las flechas llegando de todas partes a la vez. La infantería ligera romana intentó el contraataque obvio, cargar fuera de la formación para ahuyentar a los arqueros a caballo y obligarlos a luchar a corta distancia o a romper el contacto por completo. Plutarco documenta que fueron recibidos con tal densidad de fuego que se vieron obligados a regresar a la formación principal sin haber logrado nada, excepto reducir sus propios números y aumentar la confusión. El intento de cerrar la distancia había empeorado las cosas. Y luego estaba lo que las flechas realmente hacían, que Plutarco documenta con un detalle clínico y desgarrador. En su relato, escribe que los arcos compuestos partos disparaban con velocidad y fuerza que fracturaban la armadura y se abrían paso a través de toda cobertura por igual, fuera dura o blanda. Las puntas de las flechas tenían púas, diseñadas no para atravesar, sino para alojarse. Cuando los soldados romanos intentaban sacarlas, las púas se enganchaban en venas y tendones y los desgarraban al salir, desfigurando a hombres que podrían haber sobrevivido a la herida si la hubieran dejado en paz. El campo de batalla se llenaba del sonido específico de hombres en proceso de ser asesinados lentamente por un enemigo al que no podían ver claramente a través del polvo y al que no podían alcanzar debido a la formación. Los romanos esperaron a que las flechas se detuvieran. Iban a esperar mucho tiempo. Cada soldado romano experimentado en ese cuadrado entendía el plan. No era un plan cómodo.
Estar de pie bajo el calor y las flechas no era un plan que implicara sobrevivir sin costes. Hombres morirían, las heridas se acumularían, la formación sufriría. Pero era la respuesta establecida y probada en batalla ante este tipo específico de amenaza. Los arqueros a caballo llevaban munición limitada. Sus arcos eran poderosos, pero no infinitos. Todo ejército que operaba principalmente mediante fuego de proyectiles montado terminaba agotando su suministro, y cuando lo hacía, la ventaja se invertía. La caballería a corta distancia contra la infantería pesada formada con escudos y espadas cortas era una desventaja, no un beneficio. Todo lo que Craso necesitaba hacer era durar más que el suministro. Cuando los partos no tuvieran nada más que disparar, él avanzaría. Aquí está lo que las crónicas antiguas describen como el momento único en que la batalla se convirtió en un veredicto más que en una contienda. Los soldados romanos de pie en formación, absorbiendo flechas, calculando las matemáticas de resistencia en sus cabezas, miraron más allá de los arqueros a caballo que daban vueltas hacia el terreno detrás de la línea de Surena. Lo que vieron fue a 1000 camellos moviéndose en carreras de suministro organizadas detrás de la caballería parta, cada camello cargando fardos de flechas. Arqueros a caballo individuales rompiendo la formación circular, cabalgando de regreso al tren de camellos, reponiendo sus carcaj, regresando a la línea. Un sistema de reabastecimiento de munición tan grande y tan bien organizado que redujo la última estrategia racional de los romanos a un sinsentido aritmético. El tren de camellos fue la innovación logística decisiva de Surena, preparada deliberadamente para esta campaña contra un enemigo al que comprendía lo suficientemente bien como para anticipar su estrategia de espera. La esperanza de Craso era que los partos se quedaran sin flechas. Surena entendió la importancia de la logística. 1000 camellos llevaron astiles frescos a la batalla, y los arqueros se reabastecieron sin abandonar la lucha. Plutarco registra que cuando Craso comprendió lo que significaba el tren de camellos, la comprensión produjo algo más que una reevaluación táctica. Este no era un problema que pudiera resolverse ajustando la formación o reposicionando la caballería. El recurso del que dependía toda la estrategia de Roma, el suministro finito de flechas partas, se había vuelto infinito. El juego de la espera había terminado antes de empezar. El ejército sería desangrado hasta la nada por un enemigo al que no podían alcanzar, al que no podían sobrevivir y al que no podían superar en maniobras en este terreno, bajo este sol, a esta distancia. El costo físico se agravaba con cada hora. Hombres con mallas de hierro, de pie en un calor de 40 grados durante horas, con hierro, penetrando en sus cuerpos a intervalos que no podían predecir ni prevenir. El número de heridos que caminaban en el cuadrado creció. La proporción de hombres que aún podían luchar con total eficacia disminuyó. La batalla no se encaminaba hacia un clímax. Estaba llevando a cabo una ejecución lenta, precisa y metódica, realizada por una fuerza que el ejército ejecutado podía ver pero no tocar. A Craso le quedaba una opción: romper el cerco, enviar a la caballería hacia adelante, forzar una melé, romper el patrón antes de que la aritmética terminara su trabajo. Miró a su hijo Publio, el condecorado comandante de caballería de César, el mejor oficial montado del ejército romano, y tomó la última decisión agresiva de la campaña. Lo que Craso envió adelante fue lo mejor que tenía. Publio Craso había llegado a Siria con una reputación ganada bajo el mando de César en la Galia. Condecorado, capaz,
el tipo de oficial que las fuentes romanas describen con la palabra que significaba algo específico en esta cultura: valeroso. La caballería gala que cabalgaba con él era, en un detalle que conlleva su propia ironía, hombres del propio César. Julio César los había enviado como un gesto personal de apoyo a la campaña, un préstamo de 1000 de sus mejores jinetes mientras Publio viajaba hacia el sur para unirse a su padre. El hombre que cruzaría el Rubicón 6 años después tenía a su mejor caballería comprometida en la llanura mesopotámica en una tarde de junio que nunca anticipó. En Carras, los caballos de César y los hombres de César murieron juntos en el polvo. Según Plutarco, Publio llevó consigo aproximadamente 1300 jinetes galos, apoyados por 500 arqueros y 8 cohortes de infantería, unos 3200 legionarios. Fuerza total: entre 4500 y 5500 hombres. Suficiente para un contraataque serio si la línea parta se mantenía firme y luchaba cuerpo a cuerpo. No lo hizo. A medida que la fuerza de Publio avanzaba hacia los arqueros a caballo que rodeaban el cuadrado romano, los partos ejecutaron lo que los historiadores militares han identificado como la aplicación más célebre de la retirada fingida en la guerra antigua. Se dieron la vuelta y huyeron, no en pánico, sino en perfecto orden. Los arqueros a caballo galoparon lejos del avance romano, atrayendo a Publio hacia un terreno más abierto, lejos del ejército principal, más lejos de cualquier apoyo. Publio, ansioso y valiente, según los relatos antiguos, los persiguió. La brecha entre su destacamento y la formación romana principal se ensanchó. Los arqueros a caballo partos continuaron su retirada, siempre un paso por delante, llevándolo más lejos hacia la llanura abierta donde no había nada en ninguna dirección excepto distancia y cielo. Entonces los partos se detuvieron. Los catafractos giraron primero. Luego los arqueros a caballo rodearon los flancos. La fuerza de Publio, aislada, separada del ejército principal por el terreno y la distancia, sin perspectivas de apoyo, se encontró dentro de un cerco completo. Lo que sucedió después es uno de los pocos momentos documentados de éxito táctico romano, genuino en toda la batalla. Plutarco registra que la caballería gala, los hombres que César había enviado, hizo algo que nadie anticipó. Cuando los catafractos cargaron, los galos agarraron sus lanzas y tiraron a los jinetes de sus caballos. Algunos desmontaron por completo y se arrastraron bajo las monturas partas acorazadas, apuñalando hacia arriba los vientres desprotegidos de los caballos, destripándolos y derribando a los jinetes con el peso de su propia armadura. Fue desesperado, valiente y está completamente documentado. Pero también fue insuficiente. Había demasiados catafractos, demasiados arqueros a caballo, y el fuego de flechas nunca se detenía. Publio, gravemente herido, se retiró con sus hombres supervivientes a una colina baja. 2 de sus oficiales le instaron a huir. Podrían escapar, llegar a Carras, sobrevivir. Plutarco registra su respuesta. Ninguna muerte le causaba tanto terror como para abandonar a sus hombres. No sería capturado vivo. Una flecha ya le había atravesado la mano, dificultándole realizar su propio acto final. Ofreció su costado a su escudero y le ordenó que lo hiriera. La mayoría de los otros oficiales de alto rango que estaban con él siguieron su ejemplo. De los 4 a 5,000 romanos que habían salido con Publio Craso, aproximadamente 500 sobrevivieron para ser tomados como prisioneros. El resto permaneció en la llanura mesopotámica. Los partos
cortaron la cabeza de Publio. Luego cabalgaron de regreso hacia el cuadrado romano principal, llevándola en una lanza. Y lo que sucedió cuando Marco Craso la vio fue registrado por Plutarco, con una precisión de detalle emocional, que es notable incluso para sus estándares. El relato de Plutarco sobre este momento es uno de los registros emocionales más precisamente observados en la escritura militar antigua. La caballería parta regresó a la formación romana con la cabeza de Publio Craso exhibida en una lanza. Lo que la visión produjo en las filas romanas, registra Plutarco, no fue rabia. No fue el dolor furioso que se transforma en furia de batalla y que a veces cambia las matemáticas de la guerra. Lo que produjo fue estremecimiento y temblor. Los soldados se llenaron, en sus palabras, no de una pasión por la venganza, como era de esperar, sino de estremecimiento y temblor. Un ejército de 40.000 asesinos entrenados, enfrentado a la muerte del hijo de su comandante, respondió no con ira, sino con algo más cercano al horror. Los partos añadieron una crueldad deliberada. Preguntaron con desdén sobre la familia de Publio, sugiriendo que un cobarde como Marco Craso no podía ser el padre de un hijo de tan noble valor. Fue un arma psicológica tan cuidadosamente construida como los tambores y el tren de camellos, diseñada para despojar al padre de la memoria de su hijo mientras la cabeza desfilaba. Craso lo intentó. Los relatos antiguos lo registran cabalgando a lo largo de sus líneas, intentando la oratoria que le había servido en el Senado durante décadas, recordando a sus soldados que Roma había triunfado desde posiciones peores, que la muerte de su hijo era un dolor privado, que debían seguir luchando por la República. Los relatos señalan que cuando Craso pidió un grito de guerra, las voces que respondieron fueron débiles. El hombre que había movido a mayorías senatoriales con su retórica no podía animar a hombres rotos en un desierto. La oratoria fracasó. La tarde que siguió no fue una batalla en el sentido tradicional. Los partos mantuvieron el cerco, mientras los catafractos realizaban cargas coordinadas contra el cuadrado romano. Las contó y estaban diseñadas para matar caballos y podían penetrar la malla fácilmente, a veces ensartando a 2 romanos a la vez. Para cuando cayó la noche el 9 de junio, la fuerza romana había estado dentro de la zona de exterminio durante aproximadamente 8 horas. La formación aún resistía, lo cual era notable en sí mismo, pero no avanzaba. No rompía el cerco, no encontraba ninguna solución al problema fundamental que los partos habían establecido desde la primera descarga. Estaba aguantando. Y hombres que aguantan mientras son sistemáticamente heridos y asesinados, en un día que ya había producido el espectáculo de la cabeza del hijo de su comandante en una lanza, aguantaban sin que les quedara mucha razón para hacerlo. Los partos, siguiendo su práctica establecida de evitar el combate nocturno y preocupados por las salidas romanas bajo el amparo de la oscuridad, se retiraron al anochecer, se alejaron de la formación y acamparon a distancia. El silencio que cayó sobre la posición romana cuando los tambores se detuvieron no fue, según todos los relatos, un alivio. Craso, de quien las fuentes dicen que había estado en un estado cercano al shock desde que vio la cabeza de Publio. El mando recaía cada vez más en sus legados. Tomó una decisión funcional en esas horas de oscuridad. El ejército se retiraría a la ciudad de Carras. Inmediatamente dio la orden. 4.000 de sus propios heridos fueron dejados donde yacían.
Bajo el amparo de la oscuridad, el ejército romano hizo algo que casi nunca había hecho en su historia. Dejó atrás a sus propios hombres. Craso ordenó la retirada a Carras, y en el movimiento que siguió, la retirada organizada, volviéndose progresivamente menos organizada a medida que los soldados heridos y exhaustos intentaban navegar por un terreno desconocido en la oscuridad. Aproximadamente 4.000 hombres que estaban demasiado heridos para moverse fueron dejados en el campo de batalla, no abandonados en la niebla de la guerra, no perdidos en la confusión, sino dejados deliberadamente mientras el ejército se retiraba. Las fuentes antiguas son claras en este punto. Los heridos permanecieron donde yacían. Lo que les sucedió importa a la historia de dos maneras. Primero, su sufrimiento. Los partos estaban en su campamento sin seguirlos en la oscuridad, por lo que los hombres abandonados pasaron horas en el campo conscientes de lo que traería la mañana. Segundo, sus voces. Mientras el ejército de Craso se movía a través de la noche intentando llegar a Carras, los lamentos de los hombres abandonados llegaron a través de la llanura a los centinelas partos. El sonido alertó a las fuerzas de Surena sobre la dirección y el momento de la retirada romana. La retirada que debía ocurrir bajo el amparo de la oscuridad había sido traicionada por los gritos de los hombres dejados atrás para morir. Las catástrofes de la noche se multiplicaron. 4 cohortes romanas, varios miles de hombres, se separaron del cuerpo principal en la oscuridad, incapaces de mantener el contacto con la columna en la confusión de la retirada. Vagaron, perdidos, hasta que las fuerzas partas los localizaron al amanecer y los rodearon en una colina. De esas cohortes, se registra que solo sobrevivieron 20 romanos. 20. Casio Longino hizo su propio cálculo en la oscuridad. El hombre que había advertido contra seguir a Ariamnes, que había aconsejado el camino del río, que había visto venir el desastre más claramente que nadie en el mando romano, encontró al guía local Andrómaco guiando a la columna de Craso por lo que Plutarco describe como rutas deliberadamente tortuosas, caminos en bucle que los llevaban de regreso hacia las líneas partas en lugar de hacia las montañas armenias. Si Andrómaco era un agente parto deliberado, como sugiere el relato de Plutarco, o simplemente un guía incompetente en una situación desesperada, es algo que los historiadores modernos reconocen que no puede establecerse con certeza. Lo que está documentado es que Casio desconfió de él. Se separó de la columna de Craso con 500 jinetes y cabalgó hacia Siria. Llegó. Dejó a Craso en el camino a Carras. El hombre que abandonó a Craso esa noche pasaría los años siguientes defendiendo Siria contra las incursiones partas, con éxito, por cierto, aplicando las lecciones tácticas de la propia Carras. Usó pequeños destacamentos ocultos en terreno boscoso para emboscar a la caballería parta en lugar de enfrentarse a ellos en terreno abierto. Luego regresó a Roma, donde el panorama político se había transformado por la batalla a la que había sobrevivido, y 11 años después de alejarse de Craso, se encontraba en una cámara del Senado, en los idus de marzo, con una daga, y ayudó a matar a Julio César. La historia lo conecta todo eventualmente, solo que no siempre te dice de antemano cómo. Cuando amaneció el 10 de junio, los partos llegaron al campamento romano, masacraron a los 4.000 heridos abandonados, barrieron a las cohortes aisladas y avanzaron sobre Carras. En las murallas de la ciudad, su mensaje fue simple: entreguen a Craso y a Casio encadenados.
Este es el momento hacia el que la historia siempre se movía. Craso había llegado a Carras, pero Carras no era un lugar seguro. La ciudad tenía suministros limitados, una guarnición rota y ninguna capacidad para resistir un asedio parto de cualquier duración. El intento de moverse desde Carras hacia las montañas armenias, terreno que habría embotado la caballería parta y dado a Roma condiciones de lucha que podía manejar, había sido socavado por la ruta de Andrómaco, por la oscuridad, por el estado de los hombres. Para la mañana de lo que pudo haber sido el 11 de junio, Craso se encontró en una colina con un remanente de su fuerza, la frontera armenia visible a lo lejos y la caballería de Surena entre él y ella. Surena envió un mensaje, ofreció negociaciones, habría términos. Roma podría retirarse de Mesopotamia. Envió un caballo con bridas de oro como regalo para Craso. Craso estaba en terreno elevado. Tenía lo que quedaba de su mando a su alrededor. Sus oficiales, las fuentes nombran a Octavio y Petronio como algunos de los presentes, le instaron a no bajar. La oferta de términos de un hombre que acababa de pasar 2 días matando romanos no era obviamente digna de confianza. El terreno elevado no era mucho, pero era algo. El principio era bastante claro. No bajas de un terreno defendible para aceptar regalos de personas que han matado a tu hijo. Lo que las crónicas antiguas describen es que fue de todos modos. ¿Por qué Craso descendió de la colina? Es una pregunta que las fuentes documentan, pero no explican por completo. Lo que se puede decir a partir de la evidencia es esto. El hombre que llegó a esa colina no era el hombre que había salido de Roma en noviembre del 55 antes de Cristo. Había visto morir a su hijo por delegación, recibiendo la noticia en pedazos, viendo finalmente la cabeza en la lanza. Había intentado y fracasado animar a su ejército roto. Había pasado 2 días emitiendo órdenes en una situación donde las órdenes no hacían ninguna diferencia. Las fuentes antiguas describen algo cercano a la incapacitación en su comportamiento desde el momento de la muerte de Publio en adelante. El mando cada vez más delegado, decisiones tomadas como por reflejo más que por cálculo. Si lo que le ocurría a Craso para cuando estaba en esa colina constituye un estado psicológico definible o simplemente el comportamiento racional de un hombre sin buenas opciones, es algo que los historiadores honestos reconocen que no se puede establecer desde esta distancia. Lo que está documentado es el registro conductual. Había sido advertido, tenía el terreno elevado y bajó. En la melee que siguió durante el Parlamento, los detalles exactos, oscurecidos por fuentes que entran en conflicto en sus pormenores, Craso fue asesinado. Plutarco identifica a un parto llamado Pomaxáteres como el hombre que asestó el golpe mortal y se llevó la cabeza. Casio Dion, escribiendo unos 2 siglos después, registra otra posibilidad, que Craso fue asesinado o por uno de sus propios hombres para evitar su captura con vida, o por el enemigo porque estaba mal herido. Estos relatos no se pueden reconciliar. La forma de su muerte es genuinamente disputada. Lo que no se discute, Marco Licinio Craso murió en el Parlamento. Se llevaron su cabeza, se llevaron sus manos. Fueron entregadas al rey Orodes II en Armenia. El hombre más rico del mundo romano murió en un momento disputado que nadie registró adecuadamente, en un desierto en el que no tenía ninguna razón estratégica para entrar, por una gloria que nunca vivió para reclamar. En las semanas siguientes a Carras, Surena hizo algo que Plutarco documenta con un detalle que pone a prueba la credulidad.
hasta que compruebas cada elemento contra el registro antiguo y descubres que se sostiene. El primer acto se llevó a cabo en la ciudad de Seleucia, donde Surena organizó lo que explícitamente llamó un triunfo, tomando prestado el lenguaje ceremonial de Roma para el desfile de victoria de un general conquistador, e invirtiéndolo en lo que los analistas llaman una especie de procesión risible. Un prisionero romano llamado Cayo Paciano, que guardaba un parecido físico con Craso, fue vestido con túnicas reales de mujer y se le ordenó responder al nombre de Craso y al título de Imperator, mientras desfilaba por la ciudad sobre un camello. Trompetistas caminaban a su lado. Los lictores, los asistentes ceremoniales de los magistrados romanos, llevaban sus faces, las varas atadas que simbolizaban la autoridad romana, decoradas no con la habitual hacha de hierro, sino con bolsas de dinero y las cabezas cortadas de soldados romanos. Cada símbolo del poder militar y cívico romano estaba presente y deliberadamente degradado. El segundo acto fue documentado por Plutarco con la especificidad de alguien que trabaja a partir de una fuente que estuvo presente o tuvo acceso a alguien que lo estuvo. Y es la escena que ha permanecido en la memoria histórica, precisamente porque su extrañeza supera lo que cualquiera inventaría plausiblemente. El rey Orodes II había marchado a Armenia después de Carras, no para luchar contra el aliado de Roma, Artabasdes II, sino para sellar una paz con él. El reino que Craso había rechazado como socio militar estaba ahora firmando un tratado dinástico con Partia, que se sellaría con un matrimonio entre el hijo de Orodes, Pacoro, y la hermana de Artabasdes. Ambos reyes estaban educados en la cultura griega. El propio Artabasdes escribía tragedias e historias en griego. El entretenimiento elegido para el banquete de bodas fue una representación de la tragedia de Eurípides Las Bacantes, un clásico griego en el que el rey Penteo es despedazado por su propia madre, Ágave, que lo confunde con un león en un frenesí dionisíaco. El momento culminante de la obra es la entrada de Ágave cargando la cabeza cortada del hijo que ha matado. En el momento exacto de la representación en que el actor Jasón de Trales debía hacer esa entrada, cargando el accesorio teatral de la cabeza de Penteo. El oficial Parto Silaces llegó al banquete con la cabeza cortada real de Marco Licinio Craso, recién entregada desde el campo de batalla. Plutarco registra lo que sucedió después, con un detalle tan específico que sugiere que tuvo acceso al testimonio de un testigo ocular en esa sala. El actor Jasón agarró la cabeza real de Craso y cantó los versos de Ágave exaltando al león de montaña que había cazado. La representación y la guerra se habían fusionado en lo que parecía diseñado como una declaración sobre lo que Partia pensaba del triunviro de Roma. Entonces Pomaxatres, que afirmaba haber matado realmente a Craso y que estaba presente en el banquete, saltó. La cabeza era su trofeo, era su honor decir los versos. Tomó la cabeza del actor, insistió en el papel y recitó él mismo la estrofa mientras los dos reyes observaban desde sus lechos. El rey Orodes recompensó al actor Jasón con un talento de plata, la tarifa estándar por una actuación teatral excepcional. Dio a Pomaxatres los regalos tradicionales de honor. La muerte de un triunviro romano había sido valorada, en la contabilidad formal de aquel banquete, en un talento. Marco Licinio Craso había valido 7.000. Plutarco proporciona las cifras que los historiadores han aceptado como ampliamente precisas durante 2000 años.
20.000 romanos muertos, 10.000 capturados, 10.000 supervivientes, los hombres que escaparon con Casio o encontraron el camino de regreso a territorio sirio por otras rutas. Fuerza total que había cruzado el Éufrates, entre 35.000 y 43.000. El total de perdidos en muertos y capturados representa una tasa de pérdida de aproximadamente el 75% de la fuerza comprometida. Para contexto comparativo, Carras se clasifica consistentemente junto a Canas. La destrucción de entre 50.000 y 70.000 romanos por Aníbal en el 216 a.C. y Adrianópolis en el 378 después de Cristo como los peores desastres militares en la historia de Roma. La comparación es instructiva. Roma se recuperó de Canas, continuó la guerra contra Aníbal y finalmente ganó. Roma se recuperó de Carras en el sentido de que siguió existiendo y siguió enviando ejércitos. Nunca se recuperó de Carras en el sentido de la cuestión oriental. El problema de Partia permaneció permanentemente irresuelto, la frontera oriental permanentemente disputada. Casio Longino, que llegó a Siria con 500 jinetes, no solo sobrevivió. Defendió la provincia contra las incursiones partas que siguieron a Carras, y lo hizo aplicando la lección específica que Carras le había enseñado. Utilizó pequeños destacamentos ocultos en terreno boscoso para emboscar a la caballería parta, obligándolos a las condiciones de lucha cuerpo a cuerpo que negaban sus ventajas. El practicante del desastre sobrevivió para convertirse en uno de sus primeros analistas. Los 10.000 prisioneros presentan una historia diferente. Los registros antiguos documentan que los partos los deportaron hacia el este, a Alejandría Margiana, la moderna Merv en Turkmenistán, en la frontera oriental más lejana de Partia, para servir como guardias fronterizos contra las incursiones nómadas. 10.000 romanos que habían cruzado el Éufrates buscando gloria en Mesopotamia pasaron el resto de sus vidas, si sobrevivieron a la marcha, custodiando una frontera 3.000 kilómetros más lejos de casa de lo que habían empezado. Su historia posterior está en gran parte indocumentada. Lo que les ocurrió en Merv, si finalmente fueron absorbidos por la población local o si mantuvieron alguna identidad romana, cómo eran sus vidas. El registro antiguo guarda silencio. Los prisioneros que se fueron al este y de los que nunca más se supo son uno de los misterios legítimos del mundo antiguo. La batalla que los envió allí no es un misterio. La aritmética está clara. Para entender lo que Roma perdió en Carras, necesitas entender qué era el águila de una legión y qué significaba su ausencia para la generación que creció después. La aquila, el estandarte del águila llevado por cada legión romana, no era una bandera o una insignia de regimiento en el sentido moderno. El águila tenía una importancia casi religiosa para el soldado romano. Los legionarios juraban sobre ella. El aquilífer, el portador del águila, tenía que morir antes de entregarla. Perder un estandarte no era un inconveniente militar, era una vergüenza que se adhería a la legión permanentemente, que los soldados romanos pasarían décadas intentando vengar y que el Estado romano pasaría décadas intentando deshacer diplomáticamente. En Carras se capturaron múltiples águilas legionarias. Las fuentes difieren en el número preciso. Algunas citan varias, otras 7, pero la captura en sí está documentada en cada fuente antigua que aborda las secuelas de la batalla. Lo que también está documentado y lo que le da peso al número es lo que sucedió después. Nada
durante 33 años. Las águilas se quedaron en los templos partos. Roma perdió la batalla, perdió la campaña, perdió al triunviro, perdió las águilas, y luego tuvo que seguir perdiéndolas cada año, en silencio, mientras seguían desaparecidas. Marco Antonio intentó cambiar esta aritmética. Su invasión de Partia en el 36 a.C., motivada en parte por el deseo de vengar a Craso y recuperar los estandartes, produjo un resultado que los historiadores militares encuentran casi estructuralmente idéntico al de Carras. Fallos logísticos similares, tácticas de caballería parta similares, pérdidas romanas significativas, más estandartes capturados. La herida se profundizó. El general más poderoso de Roma había fracasado, donde el financiero más poderoso de Roma había fracasado, contra el mismo problema fundamental en el mismo terreno fundamental. Augusto lo resolvió sin luchar. En el 20 a.C., el primer emperador de Roma negoció con el rey Partofrates IV la devolución de los estandartes, no mediante la conquista militar, sino mediante un acuerdo diplomático, intercambiando concesiones políticas y el reconocimiento de los intereses partos en Armenia por las águilas y un número de prisioneros romanos supervivientes. Las monedas de la época conmemoran este evento con la imagen de un parto arrodillado extendiendo un estandarte. La inscripción reza en latín: Caesar Augustus, Signis Receptis, César Augusto, estandartes recuperados. Augusto consideró esto el mayor logro de su reinado. No sus victorias militares en las guerras civiles, no la reorganización del imperio. Las águilas hizo que se representaran en su propia armadura. La famosa estatua de Prima Porta, la imagen más reproducida del primer emperador, muestra la devolución del águila tallada en el pectoral. Construyó un templo específicamente para recibir los estandartes devueltos, el templo de Marsultor, Marte el Vengador, en el Foro de Augusto en Roma. 33 años. Desde la tarde de Craso, en la llanura mesopotámica, hasta la negociación diplomática de Augusto, a través del asesinato de César, el colapso de la República y las guerras civiles que pusieron fin a 500 años de gobierno romano. Las águilas estuvieron fuera. Una generación de romanos había crecido sabiendo que Partia poseía los símbolos sagrados de Roma y que ningún ejército enviado para recuperarlos había tenido éxito. Augusto se puso las águilas en el pecho y lo llamó Victoria. Roma estuvo de acuerdo. A veces las matemáticas del honor son diferentes de las matemáticas de los ejércitos. Aquí está el detalle sobre el que los historiadores militares y políticos han discutido durante 2000 años. ¿Cuánto causó Carras realmente lo que vino después y cuánto de lo que vino después ya había comenzado? La respuesta honesta es que aceleró una fractura que existía antes de la batalla y que la batalla hizo irreversible. El triunvirato había estado operando como una ecuación política con 3 variables. Craso era el financiero, el moderado, el hombre con suficiente dinero para financiar a cualquiera de los otros 2, y por lo tanto, con un incentivo estructural para mantenerlos equilibrados el uno contra el otro. Su riqueza era su función política dentro de la alianza. No solo financiaba las operaciones, sino que representaba la posibilidad de que tanto César como Pompeyo pudieran recurrir siempre al tercer miembro, en lugar de aceptar el dominio del otro. Elimina a Craso de la ecuación, y tienes a 2 hombres con ambiciones incompatibles, sin mediador y sin alternativa a la competencia directa por la supremacía.
Lo que hace que la cronología política sea devastadora es que ya se habían cortado dos lazos en años consecutivos antes de que la muerte de Craso completara la obra. En el 54 a.C., el año antes de Carras, Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, murió de parto. Ella había sido la conexión personal entre los dos hombres, la relación emocional que suavizaba el cálculo político. Con Julia muerta, César y Pompeyo ya no compartían ninguna relación familiar, solo un acuerdo político mantenido por interés mutuo que se volvía cada mes menos mutuo. Luego Craso caminó hacia el desierto y en el 53 a.C., el tercer pilar cayó. En el 52 a.C., Pompeyo era cónsul único. Una concentración de poder sin precedentes que habría sido imposible mientras Craso viviera para equilibrar el acuerdo. En el 49 a.C., César cruzó el Rubicón. La guerra civil que acabó con la República estaba en marcha. Los historiadores debaten el grado de causalidad. Algunos sostienen que César y Pompeyo siempre estuvieron destinados a la colisión, que Craso estaba retrasando lo inevitable más que evitándolo. Otros argumentan que un Craso vivo y rico podría haber negociado un compromiso o extendido la alianza lo suficiente como para que el panorama político cambiara de formas que ahora no podemos anticipar. Lo que la evidencia apoya es una posición intermedia cuidadosa. Carras eliminó la estructura que podría haber evitado la guerra civil y no dejó nada en su lugar. Que Carras hiciera la guerra casi segura está documentado en la trayectoria que siguió. El hombre que escapó de aquella batalla, Casio Longino, acabó en la Cámara del Senado en los idus de marzo del 44 a.C., siendo uno de los principales organizadores de la conspiración que mató a Julio César, el hombre cuya carrera se había construido parcialmente sobre el triunvirato que Carras ayudó a destruir. El sobreviviente del desastre que desmoronó la República tomó su lugar entre los hombres que administraron el golpe final a lo que la República ya se había convertido. La historia conectó los dos eventos a lo largo de 11 años y nunca explicó la conexión más claramente que nombrándolos a ambos. Aquí está lo que los libros de texto comprimen en un párrafo. Carras no fue solo una derrota romana. Fue la primera demostración moderna de un principio que toda gran potencia militar desde entonces ha tenido que redescubrir, a veces con un coste catastrófico, sobre los límites de la supremacía militar convencional contra oponentes no convencionales en su terreno preferido. El sistema táctico que Surena desplegó en Carras no murió con él. La retirada fingida, el cerco de los arqueros a caballo, la artillería móvil suministrada por un tren logístico que superaba la paciencia del enemigo. Estos se convirtieron en la plantilla fundamental para la doctrina militar de la estepa durante el milenio siguiente y más allá. Los mismos principios tácticos fueron empleados por los hunos, los turcos, los mongoles. Lo que Surena había hecho contra los cuadros de infantería de Roma, los generales de Gengis Khan lo hicieron contra todo sistema militar sedentario que intentó enfrentarse a los arqueros a caballo en terreno abierto. El linaje corre hacia adelante desde Carras durante más de 1200 años. La propia Roma aprendió algo, lenta y dolorosamente. A lo largo de los siglos posteriores a Carras, el ejército romano integró cada vez más unidades de caballería pesada, los cataphractarii, y arqueros montados especializados en su estructura, intentando desplegar los activos que habían destruido las legiones de Craso.
La transformación fue gradual y nunca completa. Roma ganó campañas contra Partia y sus sucesores sasánidas. Trajano capturó Ctesifonte en el 116 después de Cristo. Septimio Severo en el 197 después de Cristo. Lo que Roma nunca logró fue el dominio permanente al este del Éufrates. La frontera oriental permaneció permanentemente disputada, permanentemente cara, permanentemente el lugar donde los límites del poder militar romano se demostraban a cualquiera que quisiera mirar. Carras estableció esos límites en una tarde de junio, y ninguna campaña posterior los borró por completo. Surgió una historia más de los prisioneros marchados al este, hacia Merv, y merece un trato honesto más que una inflación dramática. A mediados del siglo XX, se propuso que algunos de los 10.000 prisioneros romanos acabaron llegando a China, que un contingente terminó en la provincia de Gansu, en un pueblo llamado Liquian. Sin embargo, los estudios de ADN realizados en 2005 y 2007 en la población de dicho pueblo encontraron marcadores genéticos consistentes con las poblaciones locales túrquicas e indoeuropeas, más que con ascendencia del sur de Europa. El consenso académico moderno es que la teoría de la legión perdida en China es casi con seguridad falsa. La deportación de 10.000 romanos a Merv está documentada. Lo que les ocurrió después, no. La lección más profunda de Carras es más simple de lo que sugieren los análisis tácticos. Las legiones de Roma eran el mejor instrumento militar jamás ideado para su contexto operativo específico. Terreno europeo y mediterráneo, contra oponentes que luchaban por reglas reconocibles a distancias reconocibles. Contra la caballería de Surena en la llanura mesopotámica en junio, esas ventajas desaparecieron por completo. El sistema no fue derrotado por ser inferior. Fue derrotado porque era el sistema equivocado para el terreno, el oponente y el entorno táctico. Y el hombre que lo comandaba nunca se había cuestionado si los éxitos pasados de su sistema eran relevantes para este problema específico. Esa es una lección antigua. También es una lección actual. 20.000 muertos, 10.000 marchados al borde del mundo conocido. 7 águilas legionarias en templos partos durante 33 años. Un triunviro muerto en un parlamento disputado en un desierto en el que no tenía ninguna razón estratégica para entrar. Toda la aritmética de la fortuna de Craso, 7.000 talentos acumulados a lo largo de una vida de adquisición despiadada. No pudo comprar ni a uno solo de sus soldados de vuelta. Las matemáticas de Carras, total final. El hombre más rico de Roma gastó todo lo que tenía, y no se llevó nada excepto un papel en la representación teatral de otro. El hombre que lo hizo posible no sobrevivió a su logro. Surena, con poco más de 30 años, el mejor comandante militar de su generación, fue ejecutado por el rey Orodes, segundo un año después de Carras. Plutarco lo registra claramente. Orodes lo mató por celos, por miedo a que un general que había salvado el imperio y se había vuelto célebre por ello, pudiera decidir que merecía algo más que gratitud. El rey que había enviado a Surena simplemente para retrasar a Craso, no pudo sobrevivir a la popularidad del hombre que había hecho mucho más de lo que se le pidió. Roma perdió 20.000 hombres. Partia perdió a su mejor general. De diferentes maneras ambos bandos pagaron.
Casio Longino, que se alejó de Carras con 500 jinetes y pasó años explicando por qué lo había hecho, acabó regresando a Roma, defendió Siria y escribió un capítulo diferente de la historia. El hombre que sobrevivió a la batalla que desmoronó la República se convirtió en uno de los principales arquitectos del acto que la terminó. 11 años después de dejar a Craso en el camino a Carras, se encontraba en la Cámara del Senado en los idus de marzo. El mundo que Carras había puesto en marcha llegó finalmente a su destino. Los estrategas e historiadores militares modernos todavía vuelven a Carras, no por las tácticas partas, sino por el fracaso romano, por cómo un sistema militar que nunca había perdido, optimizado durante siglos para su forma particular de conflicto, se volvió catastróficamente vulnerable al verse obligado a operar fuera de sus parámetros de diseño, por cómo la ambición personal puede corromper el juicio estratégico en los niveles más altos, como un hombre que entendía las finanzas, la política y el Senado romano con una sofisticación genuina, podía ser simultáneamente incapaz de entender que sus habilidades previas no se transferían a este nuevo problema. Por cómo la logística puede ser más decisiva que el valor, y cómo 1000 camellos cargados de flechas pueden ser más peligrosos que 10.000 espadas. Estas no son lecciones antiguas, son lecciones activas. Craso quería ser recordado como Alejandro Magno. Se le recuerda, pero no como un conquistador. Se le recuerda como una lección. Carras es su monumento, un catálogo de lo que sucede cuando el ejército más grande del mundo se encuentra con la amenaza para la que no fue diseñado, cuando la necesidad de gloria anula la capacidad de juicio, y cuando un hombre que debería haber sabido actuar mejor baja del terreno elevado hacia personas que se han pasado la tarde demostrando que no se puede razonar con ellas. 3 hombres gobernaron Roma. Luego uno de ellos caminó hacia el desierto, y la República, ya fracturada, caminó con él.